Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa La Fuerza está en la Palabra. Y hoy, pues vamos a analizar, vamos a reflexionar y a contemplar este preciosísimo evangelio que se presenta para el 27º domingo del tiempo ordinario ciclo A, que corresponde a San Mateo. Así pues, sean bienvenidos a La Fuerza está en la Palabra. Y comenzamos con nuestra oración diciéndole al Señor: gracias, Señor, por tu presencia, bendito seas porque estás con nosotros y cumples tu promesa. Te pedimos, Señor, envíes a tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente, para que abra nuestro corazón y podamos descargar, podamos conocer los hechos que narra tu evangelista San Mateo. Por favor, abre nuestra inteligencia y lleva todos estos conocimientos a nuestro espíritu para que más tarde podamos actuar conforme a ellos. La lectura del Evangelio según San Mateo, capítulos 21 del 33 al 43 y el del 45 al 46. Comienza así: Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué harán con aquellos labradores? Dícele: a esos miserables le darán muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por un profeta. Pues hasta aquí la lectura, queridos amigos. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy forma parte de un conjunto más amplio que engloba a Mateo 21 desde el 23:46. Los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a Jesús con qué autoridad hacía estas cosas en Mateo 21:23. Ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. La respuesta de Jesús consta de 3 partes. Primero, él mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan el Bautista era del cielo o de la tierra. Mateo 21 del 24 al 27. Segundo, cuenta la parábola de 2 hijos, Mateo 21, 28 a 32, precisamente la que comentamos para el domingo pasado. Y tercero, cuenta la parábola de la viña, Mateo 21, 33 al 46, que en el Evangelio, que es precisamente el Evangelio de hoy. Mateo 21, 33 al 40. La parábola de la viña, Jesús empieza así: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La parábola es un bonito resumen de la historia de Israel, sacado del profeta Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes,
a los ancianos y a los fariseos y da una respuesta a la pregunta que ellos habían hecho sobre el origen de su autoridad. Por medio de esta parábola, Jesús aclara varias cosas sobre el origen de su autoridad. Es el Hijo, el heredero. Denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores, esto es, de los sacerdotes y ancianos que no cuidan del pueblo de Dios. Y defiende la autoridad de los profetas enviados por Dios, pero masacrados por los sacerdotes y ancianos. Desenmascara también las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo, renta que consiguieron acumular para sí a lo largo de los siglos. Mateo 21:41, la sentencia dada por ellos mismos al final de la parábola. Jesús pregunta, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos no se dieron cuenta de que la parábola estaba hablando de ellos mismos. Por esto, por la respuesta dada, decretaron su propia condena. Dícenle, a esos miserables le dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Varias veces Jesús usa este mismo método. Lleva a la persona a que diga la verdad sobre sí misma sin que se dé cuenta de que se está condenando por sí misma. Por ejemplo, en el caso del fariseo que condena a la mujer considerándola una pecadora. Y en el caso de la parábola de los dos hijos, que acabamos de ver la semana pasada, Mateo 21, 42 a 46. La sentencia dada por ellos mismos es confirmada por sí mismo, por su mismo comportamiento. Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. Por el contrario, mantuvieron su proyecto de matar a Jesús. Rechazaron la piedra fundamental, pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque temían a la gente. Los varios grupos de poder en el tiempo de Jesús, en el Evangelio de hoy, aparecen algunos de los grupos que en aquel tiempo ejercían el poder sobre el pueblo: sacerdotes, ancianos y fariseos. Sigue aquí una breve información sobre el poder de cada uno de estos grupos y de otros. Primero, los sacerdotes eran los encargados del culto en el templo. La gente llevaba el diezmo y los otros impuestos y ofrendas para pagar sus promesas. El sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido o nominado entre las 3 o 4 familias aristócratas que detentaban más poder y más riqueza. Ancianos o jefes del pueblo. Bueno, ellos eran los líderes locales en las diversas aldeas y ciudades. Su origen venían de los jefes de las tribus antiguas. Tercero, saduceos eran de la élite laica aristocrática de la sociedad. Muchos de ellos eran ricos, comerciantes o latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran conservadores, no aceptaban las mudanzas defendidas por los fariseos, como por ejemplo la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. Los fariseos, por su parte, pues esta palabra fariseo significa separado. Ellos luchaban para que a través de la observancia de la ley de pureza, la gente llegara a ser puro, separado y santo como lo exigía la ley y la tradición. Por causa del testimonio ejemplar de su vida, dentro de las normas de la época, ellos tenían una lideranza moral muy grande en las aldeas de Galilea. También esta otra entidad en la sociedad, los escribas o doctores de la ley, eran los encargados de la enseñanza. Dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos estaban unidos a los fariseos, otros a los saduceos. Bueno, y vamos ya a entrar a nuestra reflexión personal. ¿Te has sentido alguna vez controlado, controlada indebidamente en casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Como la de Jesús?
Si Jesús hoy volviera a contarme la misma parábola, ¿cómo reaccionaría yo? Con la misión del Hijo se pone en evidencia el último intento realizado por Dios, su extremo y definitivo mensaje para los rebeldes. Bueno, pues aquí el evangelista precisará. Todavía le quedaba uno, su hijo querido. Es una expresión que me desconcierta cada vez que la leo. Parece que Dios ha quedado al borde de la pobreza, le queda solamente el Hijo, por causa de los hombres ha dilapidado todos los recursos, agotando todas las posibilidades, excepto el Hijo. El último tesoro que arriesgar, que es que queda en juego, en donde hasta ahora solo ha encontrado mala suerte. Jesús es verdaderamente el último. Desde la perspectiva de Dios, no el último en relación al tiempo, no el último de una serie de intentos. El último, es decir, el definitivo, todo, después del cual ya no queda nada. Ver San Juan. Ahora Dios es verdaderamente el pobre por excelencia, pobre porque ha dado todo. En su incurable pasión por los hombres no se ha quedado ni con su Hijo, también se lo ha jugado. Dios es pobre. La prueba está en que con la venida de Jesús no le falta nada a los hombres. El Dios de la confianza es también el Dios de la ausencia, pero hay que comprender exactamente esa ausencia. Esta significa solo que Dios nos toma en serio, nos deja el campo libre. Desaparece, deja su puesto, no se trata ni de abandono, ni de evasión, ni de diserción. Es un signo de amor. Se podría decir que se va el Dios de los filósofos, el de los sabios, el Dios de la religión, y se queda en medio de nosotros únicamente el Dios confiado pero débil de la revelación. El Dios que pretende actuar exclusivamente a través del amor que lleva a los hombres. El Dios Jesús. Pues queridos amigos, con esta idea nos despedimos. Muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos que llenen ustedes todo su corazón con este conocimiento, con esta revelación de nuestro Señor que nos hace este domingo 27 y que lo llevemos sobre todo a nuestro corazón para después hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios.